Bienvenido a Gente Bonita. Muchísimas gracias por invitarme a África. Un placer. Paco, ¿quién eres? Una pregunta complicada. Mira, lo que me viene ahora mismo así es como casi me siento ahora un viajero, ¿no? Por la vida. Es decir, pues una persona que está descubriendo cosas nuevas, eh, nuevos caminos, nuevas experiencias, nuevas opciones. Y eso te lleva pues a que cada cierto tiempo como que te tienes que reinventar o empezar de nuevo según lo que vas descubriendo, ¿no? Y bueno, pues también resulta divertido, ¿no? Es como profesión explorador. Pero en esta vida nunca acabas de aprender, ¿no? Y de descubrir cosas nuevas. Nada, no, 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 no. Y encima, además últimamente con las investigaciones que tengo que ir haciendo, ¿no? Para ir siempre completando información, pues te das cuenta que ni en matemáticas se pueden tener las cosas claras, que siempre necesitas incorporar nueva información para poder ver las cosas desde otro punto de vista y resolver problemas que antes no podías. O sea, que la visión esa que nos han transmitido de nada, con tu razón y 4 puntitos vas deduciendo todo cómo funciona el mundo es falsísimo. No, no, tienes que tener las experiencias o no sabes cómo empezar a explicar las cosas, ¿no? Y eso puede ser complicado cuando te Buah, encuentras has con algo dicho muy una nuevo. frase, una frase muy atractiva y no sé si preguntártela, ¿no? ¿Y cómo funciona el mundo? Uf, Fíjate tú. ¿cómo funciona el mundo? Bueno, a lo que yo me dedico, que es a explicarlo por la parte emocional humana, ¿no? Pues el mundo funciona precisamente a través de lo que sentimos. Y luego llega a tu mente racional e intenta explicártelo, el por qué. ¿Eh? Pero claro, te lo intenta explicar con una serie de datos que no tienen por qué ser los completos. Y entonces te cuenta una historia que, que cojea por todas partes. Y más o menos eso es, yo creo, lo que nos pasa a todos, ¿no? Que en la vida, bueno, nos podemos definir, creemos que nos entendemos y luego pues hay momentos en que decimos, si es que no me entiendo ni yo, si es que no sé qué quiero o por qué me desestabilizo por esto, ¿no? Qué difícil es Y responder precisamente a esa pregunta, ¿no? De quién eres. O también responder a la pregunta de qué eres. Por eso mismo, ¿no? Por lo que estás contando, por todas las historias que nos contamos o esos recuerdos sesgados que parecen que forman nuestra identidad. sí, incluso fíjate lo condicionados que estamos, que incluso hasta las preguntas ya las respondemos desde un enfoque, ¿no? Porque cuando te preguntan, por ejemplo, en un trabajo, ¿qué quieres ser? Y respondes, yo quiero ser feliz, pues te van a decir en el trabajo, no has entendido la pregunta, ¿no? Aquí es igual, es, ¿qué eres? Mm, ¿Qué me estás preguntando realmente? ¿Quieres que te explique cómo soy como persona? ¿O que soy un ser vivo? ¿O que soy una persona que sueña? ¿O cuál es la respuesta correcta, no? Y puede que la respuesta sea, soy lo que quiero ser en cada momento. Eso sería lo ideal. Hoy me he levantado con ganas de ser artista, pues hoy soy artista. Y otro día, pues otra cosa. Es muy curioso, ¿no? Porque lo que brota de nosotros cuando hacemos esta pregunta y nos centramos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, es todo aquello que hemos ido almacenando a lo largo de nuestra vida. Y creemos que eso es lo que nos define y lo que somos. Sí, 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 claro. Y todo con lo que te han condicionado, entre comillas, ¿no? Porque una educación en el fondo es un condicionamiento del otro también. Queramos ser asépticos o no queramos manipular a los demás, en el fondo tú estás transmitiendo aquello en lo que crees y es lo que vale para ti. Y para el otro, pues tendrá que ver el otro, ¿no? Entonces es que es muy complicado esto al final, ¿eh? Como te pongas a pensarlo así un poquito en fondo, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Lo que me parece muy curioso es que tú hiciste informática antes de especializarte en todo el mundo emocional. Hiciste informática y yo muchas veces concibo eh, nuestro cerebro, ¿no? Como algo que tiene un programa instalado, como un ordenador con un programa, vamos. Sí, además, yo cuando estuve en la informática empecé a través del autoaprendizaje. Es decir, yo no hice la carrera de informática, sino que
surgió montar una empresa con unos amigos, pues yo ya más o menos me manejaba un poquillo en el tema de la informática y luego acabé 10 años en ese campo, ¿no? Pero la verdad es que ese campo te da una visión de la vida que, claro, elimina determinados suposiciones. Cuando te enfrentas a la informática e intentas hacer un programa, si el programa está mal hecho, te da error, sí o sí. Y da igual que le grites a la pantalla. Eso no ocurre en el mundo real. En el mundo real, si tú empiezas a hablar con el otro y tienes un poquito de labia y tal, al final le lías. Y aunque tú no tengas razón, te la llevas. ¿Bien? La informática no te permite eso. Y, claro, al ir viendo que se pueden hacer determinados programas como las inteligencias artificiales que están basadas en simular cómo funciona el cerebro humano, te das cuenta que a través de la informática se pueden crear programas que resuelven problemas igual de complicados que los que resuelven los humanos. Y a mí me cayó todo encajado cuando empecé con este mundo emocional, porque te das cuenta que dices, no, no, es que nuestro cerebro funciona como un ordenador, lo que pasa es que no estamos contemplando todas las variables. Una de las variables es la carga emocional, es lo que está indicando qué tipo de neuronas son las que se tienen que activar, porque la carga emocional es lo que le va a dar importancia a la información que se está procesando. Y eso exactamente igual ocurre en los programas de redes neuronales. Hay pesos que te dicen, no, no, si sale un 1 tienes que llevarlo por aquí, si sale un 3 lo tienes que llevar por aquí. Para nosotros esos pesos son las emociones y te condicionan tanto que como se te activen, se acabó tu racionalidad. Entras en un patrón neurológico muy potente que te atrapa y no te deja escapar. Háblame Así de que esos sí, patrones, háblame de esos patrones de conducta que condicionan absolutamente nuestra vida. patrones de conducta. Uf. El tema es que, sobre todo en el mundo actual, nosotros desde pequeños aprendemos a sobrevivir, ¿bien? Porque nosotros vivimos en el mundo de la escasez. Y esa escasez incluso se lleva al tema emocional, al tema del amor, del cariño. Si me quieres a mí, no puedes querer a otro. Si quieres a otro, no me puedes querer a mí. Bien, entonces empieza una competencia por ese cariño, porque vivimos en esa sensación de que puede faltar en cualquier momento, que empezamos a desarrollar patrones de conducta que te llevan a conseguir ese cariño. Y entonces es el pórtate bien, porque si no, y entonces se empieza a desarrollar esas diferentes personalidades. El que cumple con todo, o el que tiene que ser el gracioso, o el que tiene que ser el que llame la atención, porque cada uno de esos papeles consigue que por lo menos pues tú sientas que ahí eres aceptado, o por lo menos no te pones demasiado en peligro, ¿no? Así que es un viaje muy, Y así es muy como, sorprendente. y así es como, cómo vamos creando nuestra propia identidad, cómo vamos cargando nuestra mente con esos programas preestablecidos, que muchas veces son como nuestro director en la sombra, ¿no? Están en el inconsciente, no somos nosotros conscientes de que los tenemos y funcionamos desde ahí. Claro, totalmente, totalmente. Sí, muchas veces además lo tenemos un poco claro, ¿no? Cuando vemos a una persona que pierde los papeles, se le suele decir, te estás comportando como un niño. No, es que tu patrón de niño ha tomado el control en ese momento. El subconsciente es el que maneja todo. Nosotros nos creemos que nuestro consciente manda porque, bueno, nos han educado a verlo así. Su consciente es el que controla todo el cuerpo, el que hace que funcione, el que mantiene el metabolismo, el que genera los aprendizajes, porque tú conscientemente no dices yo quiero aprender esto o quiero recordar esto. No, no, es el subconsciente el que lo gestiona todo. Y también gestiona pues todos los programas de comportamiento que tú tienes. ¿Qué sucede? Que cuando los programas de comportamiento son muy potentes emocionalmente, son comportamientos que se van a disparar con mucha fuerza bajo determinados aspectos, cuando aparecen determinados estímulos. Y cuando se dispara toda esa emocionalidad, el problema es que en tu cerebro la parte racional empieza a perder riego sanguíneo y se desactiva. Y entonces funcionas con el patrón que desarrollaste cuando tenías 5 años y te comportas como un niño de 5 años, hasta que no te calmes y vuelvas a recuperar tu capacidad racional.
Voy a hacer un paréntesis antes de que sigamos entrando en este tema que me parece apasionante, ¿no? Pero me he quedado con las ganas de saber cómo das el salto desde el mundo de la informática a todo este mundo neuronal, emocional. ¿Qué pasa en tu vida para que de repente des semejante salto y empieces Mm, a investigar la propia conducta humana, ¿no? claro, pues, ¿qué pasó? Que llegué a desarrollar también una de las defensas que tenemos ante las emociones, que es eh, la racionalización, que cuando llego al momento más álgido en mi vida profesional, digo, es que me han ascendido, me han dado una pasta y ni me he alegrado. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bien, porque, claro, yo aprendí a desarrollar ese sistema de racionalización para que cuando te sientes mal te dure poco tiempo, pero es que al final cuando te sientes bien también te dura poco tiempo. Estás en un estado de apagado Claro, eso emocional. es cuando vivimos desde completamente nuestra mente, desde nuestro personaje, buscando saciar todo el rato ese vacío, ¿no? Pero con cosas externas. Y llega un Claro, momento que es que nada ya nos llena. sí, sí, y explicándote racionalmente la vida, ¿no? Es decir, no te ilusiones demasiado porque entonces te vas a desilusionarle después y eso va a sufrir. Entonces, contrólate un poquito, tampoco te dejes llevar. Y claro, al final, ¿qué te queda? Si te controlas y no te dejas llevar, bien. A ver, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Tú te puedes dejar llevar y es cuando experimentas la emoción. Si te dejas llevar del todo, pues llegas a unos estados totalmente desquiciantes también. Entonces, tienes que aprender a manejar esos estados y a decirle, hasta aquí lo disfruto y a partir de aquí ya es un problema o no me gusta. Y yo soy el que, sabiendo manejar mis estados emocionales, decido hasta dónde puedo llegar. Si no sé manejarlos, es cuando digo, no los quiero, que no los controlo. Entonces tampoco me permito disfrutar, no me permito vivir las sensaciones. Si sabes manejarlos, incluso hasta te puedes permitir vivir las sensaciones, entre comillas, malas, porque sabes que van a acabar cuando tú quieras. Cuando tú decidas, sales de ahí. Y ahí tú vivías en una sensación de autocontrol absoluto ¿Mm? a nivel emocional, a nivel de todo lo que está. Y llegó un momento en el que te daba igual una cosa que otra, ¿no? O sea, sentías un vacío, por lo que describes, tremendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué Exacto. hiciste? Pues, curiosamente, me acordé de una chica con la que estuve un par de meses que me habló sobre el Reiki y que tenía sensaciones y tal. Y yo pues dije, bueno, pues vamos a probar. Pero, a ver, es ese punto en el que dices, mira, tengo que hacer algo diferente, no puedo seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, venga, lo que menos me suene. Y me metí por ahí. Y a partir de ahí, en el fondo, Reiki es como la meditación, es ponerte en contacto contigo, aprender de nuevo a sentirte, ¿no? Tienes un proceso de darte la autosesión todos los días, es decir, sentirte de nuevo todos los días, hacerte consciente de ti. Y claro, vuelves a entrenar esa percepción de ti mismo. Y además, como es un estado meditativo, estás descargando las tensiones, las sensaciones esas que te pueden avasallar, como decir, ay, ¿qué está pasando aquí? Van bajando y al final, pues ya te permites sentirte confiadamente. Y a partir de ahí, pues ya, pues poco a poco pues me fui metiendo en estos temas y pues hasta hoy. ¿Qué es lo que descubriste? ¿Qué es lo que descubriste? Que hasta ese momento te hacía vivir una vida completamente ciega, ¿no? Desde tu mente. A ¿Qué es lo ver, primero que descubrí, descubriste, no? sí, a ver, Está la descubres conexión por con un tu lado, cuerpo. Es decir, que yo creo que cuando vives mucho en el ego, ¿no? Mucho en el mundo mental, es cuando te disocias completamente de tu cuerpo. Vives todo el sí, rato en la mente produciendo y en la actividad. Entonces me imagino que lo primero, por lo que me has dicho, por lo del Reiki, ¿eh? O sea, lo primero que sentiste fue volver a tu cuerpo y descubrirlo, ¿no? Redescubrirlo. pues mira, casi lo descubrí a través de los demás. Es decir, cuando tú estás ya muy bloqueado, tienes tus defensas muy bien construidas, tu coraza, el proceso de irla soltando te va a llevar un poquito de tiempo. Pero como estás en un ambiente en el que hay personas que realmente se sienten mucho y vienen desde el otro extremo, desde el extremo de las emociones desatadas, entonces tú puedes ver los efectos más rápidamente en ese tipo de personas.
Y entonces, claro, hacíamos intercambio de Reiki y yo observaba que esto iba teniendo efecto en los demás principalmente. También desde ti mismo tampoco te lo ves tan claro, ¿no? Porque siempre dudas. ¿Esto seguro que lo sentía yo antes o no? No me acuerdo. Pero en Claro, los porque ahí demás está sí que la lo mente veía. intentando explicar todo lo que está sucediendo. Claro, Otra vez claro, llevando el claro, porque control. exacto, ese es el mecanismo de toda la vida. Entonces tú no lo vas a soltar así de primera, ¿no? Por lo menos en mi caso no fue así. Pero sí que veías a las otras personas que iba teniendo efecto. Bien, entonces es como, vale, yo quiero saber más de esto porque veo que funciona y si veo que funcionan los demás y sé que hacer que funcionen los demás, luego podré hacer que funcione en mí. Bien, entonces por ahí se fue hilando el camino, creo yo. Y a partir de ahí también entraste en todo el mundo de las emociones. Porque te voy a decir Claro, otra cosa, una persona muy racional tiende a justificar sus emociones. Por lo menos yo te hablo desde, claro, yo te hablo desde mi caso, ¿no? En mi caso yo sí, muy racional y yo he ido capando mis emociones desde la mente. O sea, estoy triste y enseguida salía el argumento de no puedo estar triste porque sin saber hasta hace muy poquito lo que era sentir la tristeza, dónde se manifestaba en tu cuerpo. sí, 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 sí. Sí, pues mira, eso casi me encajó después de pasar del Reiki al FT, el tapping, ¿no? Que se conoce. En Reiki yo veía que generaba efectos, los demás tenían efectos, pero claro, yo no controlaba nada. Entonces, desde tu mente racional dices, pero vamos a ver, ¿dónde vas tú con esto si no sabes qué estás haciendo, ¿no? Y entonces llega FT, que lo desarrolló un ingeniero. Y claro, pues para mí encajaba perfectamente porque te ponía un proceso con el que conseguías los cambios. Y ya luego integras tú y dices, a ver, es que lo que yo estoy haciendo con el Reiki y lo que estás haciendo con FT, en el fondo es lo mismo. En el fondo es hacerte consciente de que hay en tu cuerpo, permitirte sentirlo y luego añadir una técnica que te ayuda a descargar esa tensión, que puede Habla ser. del FT, porque hay gente que igual no sabe lo que es el Vale, tapping. EFT es el acrónimo de Emotional Freedom Techniques, ¿no? Que es una técnica que desarrolló Gary Craig allá por los años 90 en Estados Unidos, que se basa en dar toques en el cuerpo mientras vas repitiendo una frase construida por una parte que reconoce qué estás sintiendo y por otra parte, terminas la frase con algo que te abre al cambio, ¿no? Pues aunque me duele la cabeza, voy a sentirme bien. Sería el ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de técnica, a mi entender, después de haberla practicado ya un montón de años, realmente lo que consigue es centrar tu mente en un estímulo y cuando tu mente está centrada en un estímulo que es neutro o positivo, tus sensaciones emocionales empiezan a reaprenderse internamente. Entonces, aunque estés alterado, si tu estímulo neutro o positivo sigue ahí, la sensación de estar alterado pues va bajando hasta que acaba por desaparecer. Y en el fondo es exactamente lo mismo que la meditación. Y también es exactamente lo mismo que hace el Reiki. También te pone en un estado meditativo. ¿Por qué? Y a partir de ahí empiezas a hilar. ¿Por qué si son técnicas tan diferentes todas funcionan igual? ¿Por qué? Y al final te lo encuentras, ¿no? Que incluso hay estudios que lo han hecho ya comparativamente con un montón de técnicas diferentes. Porque el ser vivo tiene lo mismo que tiene su respuesta de estrés, tiene su respuesta de relajación para volver al estado de mínima energía. Si no tuviese la respuesta de relajación, solo tendrías estrés, estrés, estrés y te sobrecargas y mueres. Luego, tú tienes un sistema innato para liberar toda esa tensión. La cuestión es cómo lo activas. Si tú estás muy en contacto con tu cuerpo, es muy fácil. ¿Eh? Los niños pequeños lo desactivan rápidamente. En cuanto les enseñas algo, cuando están muy enfadados, les enseñas algo que les llama la atención, lo miran y hacen y ya está. Y se les pasó con los lagrimones por aquí, pero ya está, les ha cambiado totalmente. Han descargado la tensión. Nosotros hemos perdido esa capacidad porque nos han obligado a bloquear nuestras emociones. El no llores, no corras, no rías, no. Bien, al final se generan automatismos que bloquean la emoción. Y por eso necesitamos aprender las técnicas para desbloquear todo eso. Y las técnicas, en el fondo, se reducen a dos. Una es la atención
Si mantienes la atención sobre algo mientras eres consciente de tus sensaciones, al final se descarga. La parte de tu cerebro que controla la parte racional, pues la envía a la zona de las emociones, las amígdalas, la nueva información. No está pasando nada, luego puedes descartar eso que tenías ahí que no se te acaba. Y la única pega es que ese modo de funcionamiento, que es el básico de la meditación, solo funciona si no estás en trauma. Para situaciones traumáticas, la respuesta emocional es tan potente que los lóbulos frontales, la zona del cerebro que puede mantener la atención, se bloquea. Y entonces las técnicas de meditación no valen en esos casos, necesitas algo más. Y ese algo más es evocar sensaciones positivas. Entonces, si tú tienes tu medalla de la Virgen que te hace sentir muy bien, si cuando empieza esa sensación que te desborda, la agarras y te quedas aquí con ella, al final logras bajarla, ¿no? Y esas sensaciones positivas casi todos las hemos tenido y las podemos utilizar como herramienta. También podemos utilizar como herramienta las emociones. No quiero decir que las emociones realmente nos transmiten mucha información. Lo que pasa es que no sabemos gestionarlas. Claro. A ver, hoy por hoy hablar del tema de las emociones puede ser un poco confuso, porque realmente estamos en un estado patológico. No estamos equilibrados. Entonces, la emoción está ahí porque es un sistema que tiene tu cuerpo para informarte del estado general en ese momento. Cuando tú estás bien, el cuerpo te está devolviendo esa sensación de calma, bienestar, ningún problema. Cuando ocurre algo, aparece una emoción, que es la manera de traer al consciente a la hora. Porque tú puedes estar pensando en mil historias. Te trae a este momento y te dice, oye, atiende. Perfecto. Para eso sirve la emoción. Y entonces, pues está claro que te está indicando qué ocurre. Pero cuando ya has reprimido las emociones, entonces se empiezan a generar patrones que no son reales, sino que son reacciones ante determinados estímulos. Fueron real la primera vez, pero a partir de entonces ya no tienen ese encaje con lo que estás viviendo en ese momento. Y ahí es cuando tienes que aprender a desbloquear todo eso que ha quedado ahí atrapado. Si no, pues sería una vida de disfrutar de la emoción. Porque ¿cuál es la consecuencia de no saber gestionar nuestras emociones? La sociedad que tenemos. Sí, pero a nivel personal. Yo me estoy refiriendo a que todas las emociones derivan en enfermedades. O sea, tu cuerpo Sí, acaba de hablar. Si tú estás atascando ahí una emoción, es una energía contenida. sí, sí, sí. Vale, ahí estás entrando en otro punto que ya también puede ser complicado. A ver, decía hace unos momentos que la emoción es lo que utiliza el cerebro para indicar si algo es importante o no. Bien, en el fondo la emoción es como un apoyo a los aprendizajes, ¿vale? Es un sistema rápido del cerebro para decidir qué tiene que hacer. Lo que tenga más emoción es lo importante. Esto es lo que hago, ¿vale? Entonces, la emoción está indicándole al cerebro qué está ocurriendo y le está dando alertas. En el día a día, esas alertas más o menos las gestionamos por nuestras acciones externas. Pero si el conflicto es muy fuerte y no se puede solucionar solo externamente, el cerebro sigue intentando buscar la solución. Y llega un momento en el que biologiza la solución, es decir, le pide al cuerpo que opere de una manera diferente para poder mantenerse o más bien aguantar en ese estado de tensión. ¿Bien? Y se producen cambios fisiológicos que tienen consecuencias que llamamos síntomas y que luego etiquetamos como enfermedades. Las enfermedades no tienen que ver con que el cuerpo funcione mal, es al revés. El cuerpo está funcionando correctamente y se está adaptando al conflicto que tú estás viviendo. Mientras sigas viviendo el conflicto, se tiene que mantener ese cambio porque te está permitiendo mantener la tensión. Cuando sales del conflicto, ¿vale? Pues todo eso que se cambió, pues hay que volver al estado anterior, hay que reequilibrarse. ¿Bien? Y entonces pueden aparecer otra serie de síntomas, que son otras enfermedades, que son las que te ayudan a sanar, ¿no? A volver al estado anterior o a adaptarte a la nueva situación. Porque puede ser que, bueno, tú hayas dicho, vale, pues ya no hay solución, me tengo que resignar. La resignación también se vive físicamente como una adaptación.
Si realmente nos deshacemos de esos patrones y esos conflictos, lo que le permitimos al cuerpo es llegar incluso a un estado de equilibrio que no es el natural en nuestra sociedad, porque todos estamos con unos bloqueos físicos tremendos. Y eso no natural incluso podría tener que ver con el rejuvenecimiento, con el vivir mucho más años y mucho más joven. ¿Por qué estamos con Así los que hay que bloqueos físicos tremendos? ¿Cuál es tu teoría? a ver, mi teoría, es que ahí, mira, ahora mismo estoy pues un poco como los tiempos que tenemos, ¿no? De revolución total. Eh, Nosotros vivimos una sociedad y compartimos en esa sociedad también como una mente colectiva. Entonces, vivir en una sociedad que es individualista, que se valora la competición de unos con otros y todo ese rollo de la supervivencia, eso para mí solo se desarrolla si has tenido unos traumas muy fuertes en tu infancia. Es decir, no te has sentido apoyado por nadie. Es lo que se llama el apego, no me va a salir el nombre. Bueno, en la teoría del apego hay una parte que es cuando tus propios padres son tus abusadores, en las que se desarrolla una personalidad en la que no puedes confiar en nadie. Entonces tú tienes que aprovechar la oportunidad cuando van bien las cosas para sacar tus mejores, porque no sabes cuándo se van a transformar los que te están cuidando en tus agresores. ¿Bien? Esa es la sociedad que tenemos. Esa que está en continua supervivencia y a ver el de al lado que me va a quitar y que no me va a quitar. Incluso eso hasta lo podrías aplicar con tus propios padres o hermanos, llevándolo al límite racional. ¿Bien? Pero es que ese límite racional lo que te está describiendo es una sociedad patológica, una sociedad de psicópatas. Literalmente, porque un psicópata se caracteriza por la falta de empatía hacia los demás. Es decir, está tan acorazado internamente, tiene tanta rabia interna, que no siente al otro. Y entonces, claro, toma sus decisiones y le da igual las consecuencias que haya. Por tanto, que la sociedad esté así en este momento significa que realmente nuestra sociedad ha atravesado por situaciones de trauma muy, muy fuertes y que vamos heredando y vamos repitiendo. Es decir, al final se transforma en algo que se autosostiene por los valores que Fíjate que te llevan a pensar así. yo quiero pensar que estamos ya en un momento de crisis. O sea, y para mí un Total. momento de crisis implica un cambio ya, o sea, ¿no? Como en las Ujú. películas, el plot point, o un punto de giro. O sea, yo creo que ya Sí, hemos sí, llegado sí. a un límite tal que a partir de ahí tiene que llegar otra vez la conciencia humana, ¿no? Y la mente universal de la que hablabas tú. Sí. Vamos a ver, justo precisamente ahora, eh, yo creo que fue a partir de los años 80, 80, 90, es cuando empieza primero con los libros estos de autoayuda, pero que en el fondo esos libros vienen desde principios del siglo XX. Pero vamos, los libros de autoayuda en los O 80, antes, 90 ahora eran... que te pones a ver a Sócrates, a los filósofos de Claro, no, antes, no. madre A mía, ver, es lo mismo. O claro. ¿Por Jesucristo. qué? Porque nunca hemos salido de los mismos problemas, ¿no? Si las historias griegas nos siguen emocionando, significa que son historias que a nosotros nos tocan. Luego estamos viviendo lo mismo que vivieron ellos hace 2500 años. Pues algo no estamos haciendo bien, porque no hemos arreglado el conflicto, seguimos perpetuándolo, ¿no? Y entonces, lo que sí, enlazando con lo que decías, sí que está habiendo ese cambio en la mente de la gente gracias, me da a mí, a esa información que nos llega mucho más fácilmente. Es decir, como ese punto que tuve yo de decir, oye, es que necesito algo diferente, porque esto sé que no está funcionando. Pero ¿qué es ese algo diferente? Bien, hace unos siglos, si no tienes acceso a libros, no tienes acceso a otra información, ¿qué haces? No, Poco. pero Ahora, rescato algo que has dicho que me ha gustado mucho, ¿no? Que en cierta manera la sociedad funciona como cada uno de nosotros, ¿no? Individualmente, es repitiéndose patrones, y cuando llegas a ese punto en el que tú te encontrabas, es precisamente cuando uno despierta esos patrones. Es lo que hablábamos al principio de la conversación, ¿no? O sea, esos programas que tienes en tu inconsciente que te dirigen en la sombra. Entonces llega un momento ujú, que dices, ostras, si yo no estoy siendo dueño de mi vida, yo no soy libre, soy esclavo de mi inconsciente. exacto, Claro, entonces para exacto. eso
es importante el autoconocimiento y luego empezar a desprogramarte, si puedes, ¿no? Claro, ahí es que cuando llega ese punto, o tienes unas herramientas a mano para gestionar lo que vas a encontrar ahí, o es que es muy duro darte cuenta de que no eres libre, de que tú te has ido engañando durante todo este tiempo contándote historias, justificaciones, pero quien maneja todo esto es subconsciente. ¿Y cómo descubriste tú ese mundo subconsciente, inconsciente, tus sombras, llámale como quieras, ¿no? ¿Cómo empezaste a Ujú. descubrir? Porque es verdad, ¿no? O sea, yo en mi caso por lo menos me di cuenta de que estaba representando muchos personajes que tenían un hilo conductor, que era el sentirse querido, ¿no? Pero que luego en la sombra había otra cosa completamente distinta. Entonces, Sí, al sí. principio es un shock lo que tú has dicho, pero luego es como, ¡guau! Empiezas a sentir lo que es la libertad. Pero en tu caso, ¿cómo empezaste a descubrir lo que había en el sótano? En mi caso, Claro, es un casi, proceso, ¿no? No es que sea la varita mágica que de claro, repente no, no, abres el pero sótano y sale todo. es que me estás haciendo consciente porque tampoco me había hecho yo la pregunta, ¿eh? Me estás haciendo consciente de Claro, cosas. porque imagínate que alguien está viendo esta conversación y está diciendo, vale, vale, yo quiero saber qué hay en mi sótano. Bien, en mi caso, de nuevo, te repito lo de antes. Casi me di cuenta más por cómo o lo que veían los demás, bien, que por mí mismo, por tomar conciencia de mí. Claro, tú juzgando a los demás. Me molesta esto, no soporto esto. O más bien, cuando entré ya en el tema de las terapias, empiezas a tratar con gente que en el fondo es tu espejo. Y gracias a ellos te das cuenta de lo que tú tienes. Porque además lo vas viendo, es dependiendo de mi momento de vida, los pacientes que podía tener antes desaparecen y aparecen otros nuevos que encajan con la historia que estás teniendo tú ahora. Entonces es como un avance. Tú vas sanando cosas y eso deja de representarse en ese mundo exterior. Aparece lo nuevo que te queda. Eso es súper importante lo que acabas de decir, el mundo de las proyecciones, ¿no? Dejar de Sí, echar la sí. culpa a los que están fuera y darte cuenta de que todo lo que te rodea y todas las personas que aparecen en tu vida son una proyección de ti misma o de ti mismo. Sí, en el fondo, o sea, cuesta aceptarlo, ¿no? La visión, pero sería como un juego que tenemos entre nosotros, que es mi mente continuamente está siendo la directora de una película y está pidiendo actores para la siguiente escena. Qué bueno. ¿Quién se apunta? Yo creo que ¿No? tú, que fuiste tú el que dijiste, el otro día lo pensaba, ¿no? Que me encantó, creo que fuiste tú el que lo dijiste, que estamos constantemente diciendo, hay que cambiar el mundo, hay que cambiar el mundo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que nosotros somos el proyector y que la mota de polvo está en nuestro cristal. Y hasta que no limpiemos nuestro cristal, el mundo no cambiará, ¿no? Claro, exactamente. Y vamos, es que estás metiéndote en profundidades ahí complejas, ¿eh? Porque todo esto precisamente es la clave del cambio. El verme yo como el origen de todo lo que está en mi exterior. Que todo esto choca pues con nuestra educación, porque ¿cómo puedes decir eso? Porque si dices eso, entonces te estás creyendo Dios y tal y cual, literalmente. O sea, tienes esa capacidad divina. Tú atraes ese exterior dependiendo del programa que esté funcionando en ti. Si no eres consciente de tus programas, la vida es una tragedia porque no puedes cambiar absolutamente nada. Todo está definido. Y por eso te lo voy a preguntar de otra manera, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento para mí es la incapacidad del cambio, la incapacidad de cambiar eso que no quieres que esté pasando. Y la incapacidad de asumir que tú eres el proyector. Es que esa es la parte que cuando la asumes ya todo lo demás empieza a cambiar. Claro, ¿no? Es el... A ver, hay una técnica que empleamos en terapia que es el Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana, que se basa en pedir perdón al otro, porque tú eres el Dios que ha creado la realidad. Entonces, él, si ha hecho algo, es porque tú le has dado ese papel y le has obligado a hacerlo. Bien. Ojo, ojo, Entonces, Paco, que esto es muy delicado, ¿eh?
Delicadísimo, Delicadísimo, delicadísimo. porque imagínate ahora mismo una mujer que ha sido maltratada, que le tiene que pedir perdón a su maltratador. Exacto, exacto. Entonces, aquí la clave es adornarlo un poco, el proceso, ¿no? Y entonces dices, a ver, tú lo primero que te tienes que sentir es una diosa. Una diosa que has estado jugando. Y ahora mismo ya te has aburrido del juego. Has dicho, bueno, ya he experimentado todo lo que tenías que experimentar, vamos a cambiar las cosas. Y entonces, a cada uno de los actores de esa película que tú has vivido, ¿bien? Les vas a dar las gracias por lo bien que lo han hecho, porque han bordado el papel que tú les diste. Y les vas a pedir perdón por haber sido una directora tan estricta que ha sacado lo más profundo de ellos. ¿Bien? Lo haces, pides ese perdón, les das las gracias por todo lo que ocurre y luego les concedes la libertad. Es decir, cada uno de esos personajes a partir de ahora ya deciden cómo quieren vivir. Si lo planteas de esa manera, ¿no? Que es como una película, tú has sido la directora súper dura y tal, que les ha hecho llorar o les ha hecho llegar al límite en sus papeles, bueno, pues es un enfoque que no te engancha tanto al o a la película mental que tenemos sobre lo que Te sucede. disocia de una realidad muy Eso, dramática. exacto. Y necesitas esa disociación para que tu cuerpo no se bloquee y entonces puedas liberar la tensión a través, pues, de técnicas de meditación o relajación o lo que tú quieras. Necesitas esa separación. Y pues lo que sí consigues es, cuando haces ese proceso, lo que consigues es liberar profundamente el patrón que atraía esas películas, esas historias. Y una vez se deshace ese patrón, milagrosamente las personas empiezan a tratarte de manera diferente, porque tú emites otra energía, ya no estás en ese patrón. Pero los patrones siguen ahí, ¿no? Yo creo que pierden fuerza, pero ¿tú crees que se diluyen por completo los patrones? Pueden llegar a diluirse por completo, ¿bien? Porque luego lo ves en el mundo real. A ver, llegar a diluirse por completo lo mismo te requiere un trabajo de bastante tiempo, pero vas viendo los pasos intermedios, ¿no? Yo he tenido casos, por ejemplo, de gente que ha venido a terapia y es que tenía conflictos con su jefe, que le trataban muy mal y tal. Hemos hecho ese proceso de Ho'oponopono con el jefe, y me viene la semana siguiente y dice, no te vas a creer, mi jefe ha pedido el traslado. Sí. ¿Bien? O Jo, es que es personas muy que importante lo trabajan. que dices porque es cierto que hace poco hablaba con una persona conocida y siempre se le reproducían las mismas escenas en su vida, siempre, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos, al fin y al cabo, si lo miramos Claro, objetivamente, ¿no? Pero en este caso me llamó mucho la atención porque decía, algo tengo que estar haciendo muy mal, o sea, se echaba la culpa, ¿no? Para que se repita siempre lo mismo en tu vida. sí, Claro, si tú no sí, sí. empiezas a despertar y darte cuenta de que es un patrón que se repite en la vida, pero ¿por qué se repite? Porque tienes que sanarlo, ¿no? Yo quiero pensar que es porque tienes que sanarlo, no sé por qué se repite el patrón. Vale, pues ahí entras en otro tema también muy importante, que es, tú siempre tienes que tener una visión positiva sobre las cosas, porque eso es lo que te ayuda a ponerte en perspectiva, a separarte. Bien, si no tienes ningún anclaje positivo donde engancharte, te va a atrapar el problema y entonces es un trauma, te bloquea y no lo vas a soltar. Es algo básico en el chamanismo. La verdad es aquello a lo que tú le das energía y la verdad te sirve durante el tiempo que la necesites. Luego la dejas ir porque es algo que has creado tú. Es una herramienta para ti. Bien, o sea que también muy importante eso de decir, es que yo quiero verlo así. Pues céntrate en ello, dale energía para verlo así porque te está ayudando al cambio. Luego lo sueltas, porque ha sido una herramienta nada más. ¿Vale? Y ya me he perdido por dónde iba, por dónde enganchaba el asunto. Era No, estamos interesante. hablando de por qué se repiten los patrones. Si es porque tenemos que sanar algo, Vale. A ver, los patrones se repiten. Yo en este caso tengo una visión como más global. Es decir, nosotros somos parte del universo, parte del todo. Y para mí el universo es un ser que está en evolución. Pero es una evolución que él no puede predecir porque es un ser complejo. Tú no sabes cómo vas a reaccionar exactamente mañana.
No lo sabes. Y más si estás evolucionando, porque cada vez que evolucionas tienes nuevas capacidades que te dan nuevas opciones que antes de evolucionar no conocías. Luego, parte de los patrones que tenemos pueden ser soluciones a explorar dentro del nivel evolutivo que tenemos en este momento. Una vez las exploras y ves que no hay solución dentro de este nivel evolutivo, tú tienes que subir hacia arriba para eliminar lo que hay debajo. Entonces, haces tu cambio soltando esos patrones que son los que te impiden evolucionar. Entonces, más que tener que sanarlos, es que son parte del proceso evolutivo. Hay cosas que están muy chulas en cada estadio, ¿no? Y hay otras que no tanto. Pero bueno, las vives todas, así experimentas, ganas nuevo conocimiento con el que avanzar. Fíjate, Pablo, que te estaba escuchando y ya vamos a terminar, ¿eh? Pero yo durante mucho tiempo, sobre todo durante mi adolescencia, decía, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y ahora, incluso escuchándote, digo, ¿qué pregunta más egocéntrica? Porque tú intentas buscarle un sentido a la vida cuando desde tu ego estás intentando que sea algo como que te justifique, ¿no? O sea, que te dé incluso importancia. Pero cuando eres parte de un todo, el sentido es ese. Mira, yo siempre he dicho que en la propia pregunta está la respuesta. El sentido de la vida es sentir. Qué Porque bueno. no te preguntan cuál es la razón de la vida. Es el sentido de la vida. Y el sentido es que yo sienta que estoy bien, que esto encaja, que me es positivo, que me enriquece, que yo. Sí, pero está al final muy, muy unido con la totalidad. Quiero decir, el sentido de la vida adquiere sentido cuando realmente te das cuenta que eres parte de un todo. El sentido de mi vida no es llegar a ser África Baeta, no sé qué, no sé cuántos, y salvar vidas y no, por ahí no va, por ahí llegas al vacío del que hablabas tú antes, ¿no? A ver, es que una vez está todo conectado, lo que hace una persona afecta a todo lo demás. Bien. Entonces, no tengo que hacer cosas muy grandes, es decir, que me conozca mucha gente, para provocar ondas que se extiendan ahí en ese lago del universo y llegue a provocar cambios muy grandes. Bien. Pero aún así, no hace falta pensar en el universo para estar bien. El sentido de la vida es sentirte tú a gusto. Y solo con eso ya tienes que producir cambios en ti para mantener ese estado de bienestar. Y esos cambios se van transmitiendo hacia los demás y logras que los demás también vayan avanzando. Sin poner intención. Es consecuencia de que todos estamos unidos. La felicidad, entonces la felicidad se consigue cuando desprogramas absolutamente toda la película en la que estás metido, o eres consciente al menos de la película en la que estás metida. A ver, yo esta parte la explico desde una frase de Antonio Damasio, un neurólogo, que decía que el bienestar se experimenta cuando estás en equilibrio metabólico. Es decir, cuando tu cuerpo está bien, tú sientes paz. Pero claro, vivir es interactuar con el entorno. Y para interactuar con el entorno, tú necesitas salir de ese estado de paz. Necesitas la ilusión, el gusanillo, el algo que te llame. No tiene que ser una montaña de emoción, pero sí algo que te mueva, porque la emoción es lo que te pone en movimiento. Lo del estado de paz está muy bien, pero eso es un estado estacionario, no te lleva a ningún sitio, porque estás igual de bien haciendo algo que sin hacer nada. La emoción es lo que te ayuda a interactuar con el mundo y es lo que te va a servir para tener nuevas experiencias y desarrollarte, avanzar. Si solo te quedas en el estado de paz, es un estado que se cierra en sí, se queda ahí. Por eso es tan importante aprender a gestionar las emociones y empezar a usarlas como instrumento, ¿no? No como enemigo, que muchas veces las emociones han sido como la emoción, sobre todo las llamaban malas, que ninguna es mala, pero la ira, la rabia, todo, están un poco en la lista negra, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, en el fondo han sido pues sistemas adaptativos, ¿no? Es que si yo siento que
todo el mundo está por encima de mí y no me puedo enfrentar a nadie ni parar los pies, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues usar la rabia es una manera de evitarlo. ¿Sí? La manera efectiva es deshacerte del patrón que está diciendo que tú no puedes. Y entonces proyectas otra cosa y los demás te tratan de una manera diferente. Y Paco, ya no necesitas usarlo. ha sido un auténtico placer hablar contigo. Te preguntaría millones de cosas, pero nos alargaríamos un montón. Gracias, gracias y te dejo el cierre a ti. Fíjate, te dejo el cierre a ti de lo que quieras, una palabra, lo que quieras, un mensaje, un consejo, lo que tú quieras. Pues nada, que ha sido un placer hablar contigo, tener esta charla así y que has estado perfecto. Además, poquito tiempo, porque si no yo empiezo a hablar y me pierdo y no hay que me aguante después, así que ha estado genial. Bueno, y un consejo para las personas que nos vean y se queden moscas diciendo, ostras, ¿qué acaban de decir? Y hay una parte que yo no me, que me dirige en la sombra, que tal, que tengo que gestionar. ¿Por dónde empiezan, no? Bueno, pues pueden empezar, por ejemplo, por el seminario de libertad emocional que tienen en el canal de YouTube de Libertad Emocional o en la web www.libertademocional.es. Y ahí pues explicamos un poquito, damos un marco, ¿no? Para entender cómo son las emociones, cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan las relaciones, cómo funciona el conseguir cosas en el mundo, la educación. Y yo creo que sirve de base para decir, vale, ya tengo un poco claro cómo van las cosas. Y luego hay una parte de vídeos que son prácticas. Es cómo aplicar las técnicas para conseguir detectar tus patrones y cambiarlos. O sea, que yo creo que es el camino más fácil para iniciar. Es un hacerse responsable de su propia existencia y darse cuenta de que hay herramientas que te pueden ser muy útiles, Claro, que mira, tampoco son yo uso la excesivamente palabra ahora, complejas. hacerte soberano de ti mismo. Este soberano de sí mismo. Mira, con esa frase terminamos. Paco, gracias. Un placer.